Corroad es un mapa tan frágil que parece hecho con el mismo papel reciclado que utilizan para armar un departamento de IT en el sótano. Y créeme que aquí las paredes dejan pasar más balas que un Cook a las faltas de respeto, lo que resulta en un mapa con violencia en exceso que emociona a los main buys y duelistas con la realidad bien alterada. La importancia del medio en Corroad es tan fundamental que es más imposible de ignorar que un pago para no generar intereses o una pick me con multicuentas. El corazón de tus jugadas reside en esta zona que conecta con todos los sitios y te permite rotar de forma mucho más rápida que dar toda la vuelta por los spawns. Además, si existe un mapa en que los iniciadores de verdad, e insisto, de verdad no pueden fallar, ese sería Corroad, que un mal dardo o una mala limpieza resulta en una masacre más cinematográfica que el guión promedio de Quentin Tarantino. Este mapa fue construido con el único propósito de que te agarres a los tiros desde los primeros segundos, y es que todos los accesos a los sitios cuentan con espacios que te invitan a la violencia, más duro que no haber salvado tu partida, con puntos de choque y ratoneras que harían salivar un río a todos los que juegan escopetas e instapiquean a Reina. Por lo que limpiar esquinas y hacer un buen uso de tus utilidades son la única forma de arrancar espacios en el mapa. Guardártela y piquear a lo bestia con el cuerpo son el camino más rápido de vuelta a bronce. Los cambios de balance estuvieron tan duros este año que hasta una gente como Waylay, la cual vio nulas partidas durante su salida, quedó tan tuneada que ya hasta le llaman la Transformer tailandesa. En Corroad tiene uno de sus mejores mapas, donde su velocidad de la luz es una blasfemia que te esquiva y brinca todos los puntos de choque y te cae desde el cielo como una maldición. Con su refracción, es básicamente un dron con patas que regresa salvo a su escondite. Y con un poco de habilitación y recursos, Waylay te sorprende y asalta como si estuvieras en un callejón de la colonia Albedo. En Corroad, Waylay puede aprovechar la verticalidad de muchos espacios para distraer a los enemigos y literalmente acabar con las rondas gracias a que cuenta con el terreno elevado. La segunda mejor opción de este mapa es lógicamente tu Chiquistriquis, que siempre está enojada y hace lo que quiere mientras se convierte en un motivo de frustración y humillación colectiva. Lo que tiene Neon en Corroad es la velocidad con la que se habilita y atora cuellos de botella con su stun. Dado que el mapa cuenta con diversos espacios cerrados y paredes, es fácil rebotar tu electrorebote para que tunda y rejoda a los enemigos que intentan avanzar. Y si encima vas habilitado por un KO o Bridge, resulta increíblemente poderosa para un montón de jugadas. Neon no es buena por su capacidad de rotar, sino por la forma en que gana espacio y rompe timings enemigos. Tu tercer agente es uno al que los necios e ignorantes denominaron como muerto. El único agente que sigue llevando una enorme cantidad de recursos para romper cuellos de botella y meterse al sitio por la fuerza. Aunque Yoru recibió cambios en la duración de sus flashes, no es como si un agente como Keio, que tuvo una flash de 1.25 segundos, la más corta de todas, no pudiera hacerte una cantidad increíble de daño. Y aunque hablaremos después sobre los cambios a Yoru en otro video, la realidad es que sigue siendo el único que puede romper también utilidad, distraer y habilitar jugadas con el resto de su equipo para sembrar el caos en los mapas. La cuarta opción de Corroad es una no tan popular, pero que de igual forma te saca el trabajo. Y aunque el slow que le metieron a Raze es bastante importante, no es como que no pudiera esquivar la utilidad que lo causa con sus satchels. Dado que Corroad es un mapa de ratoneras, que es mejor que una granada y un boombot para tirarle raid a todos esos bichos que se esconden detrás de ellas. Raze es imprescindible en este mapa por la enorme cantidad de daño que puede imprimir en las entradas y porque es básicamente imposible detener su acceso si te distraes demasiado en las ejecuciones. De igual forma, se habilita durísimo si tus iniciadores andan pilas con la utilidad. Para el tema de los iniciadores, Dios mío, la importancia que tiene Fate en este mapa es bastante impresionante. Dado que muchos de los muros no son tan altos, puedes colocar tu tormento en sus esquinas para limpiar casi todo el mapa con unos cuantos lineups. De igual forma, tus Prowlers te aseguran que todas las ratoneras sean seguras y puedes castigar a los que intentan pararse en ellas, a sabiendas de que existes tú y tu utilidad. Además, la Ultimate te hace fácil las retomas y tu capturar es re fácil de aprovechar en casi todas las esquinas importantes del mapa. Sova sería la opción más avanzada para jugar en este mapa. Sus flechas son más difíciles de colocar correctamente y saber cuándo emplear o no el dron de reconocimiento es mega importante.
Gracias a que las paredes están hechas de papel maché, cuentas con una enorme y grosera cantidad de puntos en los que un Odin es básicamente la perdición para tus enemigos. Es más, en muchos momentos ni siquiera vas a necesitar el dardo de reconocimiento, que con un poco de conocimiento del timing y las rotaciones es suficiente para hacer que tus enemigos quieran desinstalar el juego. Sova también es importante por el resto de su utilidad, que causa una obscenidad de daño y limpia las entradas de tu equipo. Ahora que Keio ha sido bufeado bien duro y que le cambiaron hasta sus pechos de acero por unos de adamantio en los últimos parches, es imposible no subirlo en las posiciones de diversos mapas. En Corrode siempre ha sido importante por la gran cantidad de muros y puntos de choque que tiene el mapa. Un cuchillo bien puesto y la Vice que acampa en el sitio se la pela durísimo. Y siendo un estrobo de antro andante, puedes repartir lucecitas gay para todos. Flash por izquierda, flash por derecha, flash por debajo y flash por arriba. Básicamente violencia y destellos para todos. También puedes abrir el sitio con la ultimate y utilizarte como cebo para atraer las balas mejor que un muñeco de práctica de tiro. Como cuarta opción, existen muy buenos agentes, pero me iré con Tejo, dado que, si no lo hubieran nerfeado, este mapa sería horrible y un sufrimiento constante en cada partida. Y debido a que Corrode es un mapa con un montón de espacios y puntos de choque, qué mejor que tu bombardero amarillo favorito para repartir amor en las esquinas como si la caricia estuviera a 3,99. Anula esquinas y espacios peligrosos con 2 clics y da entrada limpia a tu equipo con una cucaracha que recorre cualquier sitio. El stun y la ultimate se explican solos, por lo que Don Tejo sigue siendo tu adulto responsable y confiable en el mapa de Corrode. Hermano, yo sé que todos están hartos de Omen, pero hasta que el desgraciado no pierda su flash y movilidad con sus teleports, simplemente no va a existir otro controlador tan flexible en el roster. Omen es peligroso en Corrode por su capacidad de brincar utilidad y sorprender desde espacios en los que solo un duelista de movilidad puede acceder. La flash sigue siendo peligrosa para habilitar y deshabilitar jugadas, y tus domos son más que suficientes si no te calientas fácil y los pones antes de tiempo. Un Omen que sabe dolear siempre puede ser peligroso cuando sabe combinar su utilidad, y Corrode es terreno fértil para estos degenerados. De Astra, podemos confirmar lo que es obvio. Corrode es un mapa bastante amplio, aunque no lo parece. Las rotaciones son eternas y no puedes darte el lujo de perder mucho tiempo cuando tus enemigos ya te comieron el sitio. Por lo que contar con esta presencia global siempre marca la diferencia a la hora de dar soporte y utilidad para tu equipo. A diferencia de Omen, Astra requiere de planificación y en manos inteligentes resulta bastante fácil desarticular los espacios comunes en los que tus enemigos se van a parar a jugarte el postplante. Como tercera opción, tenemos una que no se ve en Rankeds, pero Dios sabe la importancia que tiene para dividir el maldito mapa por la mitad. El muro de Viper es un recurso demasiado fuerte e importante para abrir espacio y permitir el ingreso de tu equipo a los sitios, tanto en ataque como en la defensa. Un simple muro es suficiente para empujar gente hacia los rincones más oscuros de la existencia, y siendo un bastión en la defensa, no tendrás problemas para posicionarte mientras los enemigos se van comiendo tus trampas y utilidad. Su pequeño nerf es importante, pero no lo suficiente para restarle importancia a todo su apretado kit. Como cuarta y última opción, francamente la tengo difícil, pero reconozco el poder de Clove en Corrode. No es la controladora más flexible por su rango de activación, pero sus domos postmortem siempre marcan la diferencia en todas las rondas. Siendo un mapa de mucho contacto y duelo, qué mejor que un agente que se puede jugar de forma descerebrada para avanzar como mono y evadir las consecuencias de tus malas decisiones. Y aunque difícilmente la llegaremos a ver en una partida profesional de los torneos internacionales, es mucho más preferible llevar una Clove antes que un Brimstone. Como último bloque, tenemos a las torres de este tablero de ajedrez. Vice puede ser una centinela frustrante cuando no le sabes. Sin embargo, puede ser más infranqueable que una captura de pantalla. Un muro, una flash y unas cuantas tachuelas en el piso mandan a la mierda cualquier intento de acceso con bastante facilidad, por lo que resulta razonablemente fácil mantener el control de las zonas que defiendes. Y al ser un mapa de contacto y con gran cantidad de paredes, tu flash puede auxiliar un poco las ejecuciones para habilitar y fastidiar a los enemigos durante los accesos. Las siguientes recomendaciones son un poco más interesantes, ya que finalmente Cypher pierde algunos mapas, y dado que Chamber no ha sido nerfeado, lo cual es bastante raro, y mejor vayan pidiendo su deseo. El señor de la baguette sigue imponiendo respeto a punta de pistola, con una completa libertad para abrirse de las formas más extrañas y peligrosas posibles, a sabiendas de que su teleport se ajusta perfectamente para salir huyendo. Básicamente, una torreta centinela es más que suficiente para cuidarte de los lurkeos en ataque, y también para saber si los enemigos cruzan los sitios, aunque no te encuentres de cuerpo presente en esos accesos.
Como tercera mejor opción, tenemos a una que probablemente le resulte polémica a muchos. Pero con los recientes ajustes de balanza Sage, ya cuentas con una enorme flexibilidad para utilizar tus muros en un montón de situaciones. Ahora que le bajaron el costo, te permite utilizarlo de otras formas sin sentir demasiado remordimiento por gastarlo. Y aunque no seas una Battle Sage consagrada, un buen muro te genera nuevos ángulos y puntos de choque que te permiten sorprender y meter un coraje a tus enemigos con armas de corto alcance. Por lo que, si cuentas con la suficiente creatividad y agallas para pelear, Sage es increíblemente poderosa en este mapa. La cuarta opción es más difícil de seleccionar, y aunque los torneos no han empezado formalmente, el nuevo agente Beto es una muy buena opción para romper con la lluvia de utilidad y preservar un sitio protegido. Con la movilidad de sus teleports, lo mismo se te mete en el sitio, como si se creyera Omen, como que te sorprende con una escopeta y huye después de haber hecho su cochinada. El interceptor y su importancia se explican solos, al menos en un mapa que da mucha ventaja a los recursos de los iniciadores. Encima, con su pequeña torreta antilurqueos, evita que los enemigos te sorprendan por la espalda, por lo que es bastante sólido en composiciones de uno o doble centinela. Así que eso sería todo por hoy. Recuerda que los Patrons y miembros del canal reciben beneficios importantes como sesiones de coaching y espacios para resolver consultas personales sobre Valorant y M-Training. Tampoco te olvides de entrar al Discord de la comunidad, donde estamos jugando en un nuevo servidor de Minecraft disponible para todos. Por lo que te agradezco mucho por verme y me retiro como siempre, deseándote un excelente día.